Hermanos, no sé qué conocimiento usted tenga de la Segunda Guerra Mundial. No sé si usted conoce cuál fue la mayor masacre de esta guerra. Quizás usted tenga en su mente ahora las bombas a Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Algo tremendo que sucedió. Pero déjeme decirle que hay en la historia de la Segunda Guerra Mundial otra gran masacre de la cual no se habla mucho. Ha sido como un hecho olvidado de la historia de la Segunda Guerra Mundial. No. Y es la destrucción de Manila, la capital de Filipinas. Si usted estudia un poquito sobre esto, estamos hablando de que Manila fue reducida completamente a escombros. Los japoneses se atrincheraron dentro de los edificios de la ciudad. Los norteamericanos no podían sacarlos y ellos entraron con toda la artillería a la ciudad y literalmente barrieron la ciudad. Si usted tiene posibilidad de ver alguna foto, usted puede buscar ahí en Google, los que sepan buscar. Usted puede poner la destrucción de Manila en la Segunda Guerra Mundial y usted va a ver algunas fotos que les van a salir allí de cómo quedó, de cómo es una ciudad completamente devastada. Hay en algunos lugares imágenes de lo que era y lo que quedó. No lo que soy, sino lo que era antes y cómo quedó después de este ataque. Esta no fue una batalla donde ninguna de las dos tropas pueden decir nos fue bien. Por ejemplo, 1,001 soldados de las tropas aliadas murieron en esta batalla. 500 resultaron heridos. 16,665 soldados japoneses murieron solamente en esa batalla. Pero ustedes saben cuáles son las víctimas olvidadas de esta batalla. La población civil que vivía en Manila. Los japoneses, cuando entraron a la ciudad, bombardearon la ciudad y saquearon la ciudad para ellos poder esconderse dentro de las casas. Se dice que entre 100,000 y 240,000 filipinos murieron este día o estos días a mano de las tropas japonesas. Esta ciudad era conocida en aquel tiempo como la perla del oriente o la reina del Pacífico. Cuando terminó la batalla de Manila, sencillamente algunos dicen que era un lugar irreconocible. Hermanos, cuando llegamos al Salmo 79, el salmista presenta una imagen similar. Y ya les estoy invitando a abrir sus Biblias allí. Salmo 79. Este será el texto que nos guiará esta mañana. Si usted lo tiene y puede ponerse en pie, vamos a leer la escritura allí. Miren la imagen que presenta el salmista al comenzar este salmo. Dice la escritura: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos,
porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por poder abrirla ahora, por poder, Señor, ser alimentados con ella. Ayúdanos, Señor. Prepara nuestro corazón para recibirla. Y permite, Señor, que esta pueda llegar a tu pueblo de una manera fiel y clara, Señor. Y que podamos nosotros recibirla con gozo. Que tú obres por medio de ella en cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Oramos en el precioso nombre de Cristo. Amén, mis hermanos. Hermanos, la verdad que el salmista está tratando de decir en este salmo y este también es el deseo del salmista y es la posición del salmista. Mis hermanos, clamemos a Dios en arrepentimiento ante su disciplina mientras juzga a nuestros opresores. Clamemos a Dios en arrepentimiento ante su disciplina mientras juzga a nuestros opresores. Vamos a estar viendo en 3 partes este salmo. En primer lugar, en los versículos del 1 al 4, vamos a estar viendo esta imagen devastadora que el salmista está presentando de cómo está o estuvo siendo devastada la ciudad. En segundo lugar, hay una petición del salmista. Él está pidiendo que Dios les libre y que Dios también juzgue a aquellos que le han hecho mal. Y en último lugar, hay una manifestación de alabanza a Dios por medio de la confianza del salmista que Dios realmente va a hacer lo que él está pidiéndole. Así que vamos a estar viendo estos 3 puntos en esta mañana. En primer lugar, mis hermanos, versos del 1 al 4, escuchábamos la gran devastación que el salmista está poniendo delante de nosotros. Y es impresionante. Este es un salmo de Asaf. Y todos concuerdan en que Asaf está mostrando una imagen de la devastación que ha causado cuando Babilonia intervino en Jerusalén, cómo realmente los babilonios llegaron y devastaron aquella ciudad. El templo fue destruido, las murallas cayeron, todos fueron llevados cautivos o algunos fueron llevados cautivos, solo quedó un remanente pequeño en el pueblo. Cómo estaban ellos en esta condición de presos, y hay una imagen vívida que está siendo mostrada aquí por el salmista. Él dice: tu templo ha sido profanado, y así comienza el salmista a hablar de esta devastación tan terrible que él está mostrando. Él está diciendo: Jerusalén es un montón de escombros, literalmente, no existe. También dice ahí al final del versículo 1, redujeron a Jerusalén a escombros, no existe más. Y hay una imagen aquí terrible también en el versículo 2, mis hermanos, y el versículo 3. Los cuerpos están tirados por montones en las calles y están siendo comidos por las aves. La carne de tus santos están siendo alimento a las bestias de la tierra. La sangre, dice el salmista en esta imagen que está presentando, es como agua que está en todo alrededor de Jerusalén. Hay una gran imagen aquí de destrucción, de matanza, de dolor y duelo, dice final del versículo 3, y no hubo quien los enterrase. Y esto en el mundo antiguo era también algo
que no debía suceder. El enterrar a los muertos era la práctica común en el mundo antiguo, era lo que se esperaba que pasara. Sin embargo, esta imagen de que no hay quien entierre a los muertos también demuestra la gran devastación. Dicen algunos que esta es una imagen de que no hay posibilidad por la cantidad de muertos de poder darle sepultura a ellos, mis hermanos. Todo en este contexto que el salmista nos está mostrando aquí, todo está acabado. Quizás no tengamos en nuestro tiempo una imagen similar en nuestra experiencia, y por eso les traía esta imagen de la destrucción de Manila en la Segunda Guerra Mundial. Pero estamos viendo aquí la destrucción completa de una nación, no de una ciudad. Estamos viendo aquí la destrucción completa de una nación. Cada aspecto y cada área del pueblo se ha venido abajo. Ha colapsado el pueblo de Dios. Eso es lo que el salmista nos está mostrando. No hay templo, no hay seguridad, las murallas han caído. Hay un imperio más poderoso de que nosotros que nos ha invadido. Los pueblos que están alrededor, ¿qué están haciendo? Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están a nuestro alrededor. Aquellos que están alrededor del pueblo de Dios, al ver la devastación que están sufriendo, su reacción es reírse, burlarse, escarnecerlos. Esta es la imagen que nos está presentando el salmista. La nación que anteriormente conquistaba bajo el brazo poderoso de Dios, ahora está siendo conquistada, ahora está desolada y es objeto de la burla de los demás. Mis hermanos, esta imagen en los versículos 2 y 3 está descrita en el profeta Jeremías. Quiero que vayamos rapidito allí en el capítulo 7 al final, y en el capítulo 8 dice así la palabra del Señor. Jeremías capítulo 7 verso 32 en adelante hasta el capítulo 8 verso 2 dice así: por tanto, capítulo 7 verso 32 hasta el capítulo 8 verso 2 dice: por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa. Miren lo que dice el profeta Jeremías aquí: porque la tierra será desolada. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros. Y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron, a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Mis hermanos, esta es la imagen de devastación que el salmista nos está mostrando, que Jeremías también está profetizando. Dice el profeta Jeremías: en aquel día. Él está hablando de un día cercano en el tiempo de él, donde esto estará pasando. Ahora, no sé si notaste algo aquí. Asaf está mirando esta realidad caótica. Él no se está lamentando ante Dios porque aquellos han venido contra el pueblo y le han hecho daño al pueblo, sino que es interesante cómo Asaf presenta esta imagen desoladora ante Dios. Quiero que veas conmigo cómo Asaf dice en el versículo 1:
han profanado tu templo. Versículo 2. Dieron los cuerpos de tus siervos, la carne de tus santos. La queja de Asaf está, el reclamo de Asaf o el clamor de Asaf está enfocado en que Dios actúe porque tu pueblo y todo lo que tiene que ver con tu pueblo ha sido de alguna manera reducido a la nada. Mis hermanos, Asaf está mirando que es finalmente no solamente un ataque contra ellos, sino que finalmente es un ataque contra algo que le pertenece a Dios. Y es interesante cómo él usa estas frases, apuntando no al pueblo en sí, sino a posesiones que son, en última instancia, posesiones de Dios. Y esto que está sucediendo y este clamor de Asaf no está determinado porque ellos son inocentes. Cuando usted entiende la historia y usted escudriña lo que está sucediendo y por qué viene Babilonia, usted puede darse cuenta de que Babilonia viene porque el pueblo de Dios, en reiteradas ocasiones, por medio de los profetas, ha sido amonestado. Sin embargo, el pueblo no se ha arrepentido. Mis hermanos, la amonestación de Dios llegará. Usted puede despreciar la disciplina, despreciar la amonestación. Usted puede hacerse el sordo, como decimos en buen cubano. Dios puede tener paciencia con usted, pero en algún momento Dios va a juzgar el pecado. No solamente de los que están fuera, Dios va a purificar a su iglesia por medio de su juicio, que nosotros conocemos y nos gusta decir más como disciplina. Dígale como usted quiera. Pero Dios lo va a hacer también en su pueblo. Porque Dios no nos ha salvado para vivir como nosotros querramos. Dios no había traído a este pueblo de la esclavitud de Egipto y lo había llamado por nombre y le había hecho pacto con ellos para que ellos vivieran como quisieran. No. Y Dios está por medio de esta imagen caótica amonestando y juzgando a su pueblo. La obra de Dios para su pueblo o con su pueblo tiene que ver, mis hermanos, con una palabra que se llama santificación. Y Dios constantemente va a estar obrando esto en su pueblo. Dios va a actuar en nosotros de manera que el pecado pueda ser sacado, apartado del corazón del pueblo. Dios va a usar sus métodos para eso. Pero Dios lo va a hacer y el resultado será que su pueblo pueda vivir para su gloria. Ninguno de los dos reinos ha estado haciendo esto. Ellos están recibiendo, en primer lugar, el juicio de Dios por medio de otras naciones. Y miren qué imagen tan devastadoras. Miren lo que dice el salmista, versículos del 5 al 10, mis hermanos. ¿Cómo comienza? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Y es interesante. El salmista reconoce que lo que ha estado sucediendo, como dijimos ahora, no está desconectado de Dios. Dios ha estado detrás de todo esto. En primer lugar, Dios les ha estado juzgando. La ira que el salmista está pidiendo aquí que se aplaque no es la ira de Babilonia. Es la ira de Dios. Y por eso él le dice, ¿hasta cuándo vas a estar airado, Señor? ¿Arderá como fuego tu celo? Y es interesante, en los versículos 6, 7 y 8, 10 hay un contraste.
En los versículos 6 y 7 el salmista ahora dice: derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Y aquí en los versículos 6 y 7 hay una petición de juicio. El salmista está diciendo: por favor, Dios, mírate para otro lado. Ya hemos recibido suficiente. Mira cómo estamos. Ya no queda nada. Por favor, juzga a aquellos ahora que no te conocen, que no invocan tu nombre. Y es interesante, mis hermanos, porque la petición de juicio del salmista no está fundamentada en lo que le han hecho a ellos. Versículo 7. O no solamente está fundamentada en lo que le han hecho a ellos, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado, sino que está fundamentada en lo que ellos no han hecho. ¿Qué no han hecho estas naciones que el salmista está pidiendo que sean juzgadas? No han conocido a Dios y no han invocado su nombre. Señor, estas naciones no te pertenecen. No son tuyas. No tienen el más mínimo celo por ti. Ellas son las que nos han destruido, pero júzgalas también. Y sobre todas las cosas, y es lo primero que el salmista está poniendo, porque estas naciones no invocan tu nombre y estas naciones no te conocen. Así que esta petición de juicio no solamente está fundamentada en los pobrecitos que somos, cuánto nos han hecho leña. No solamente ahí. Está fundamentada en que estas naciones no tienen a Dios como Dios. Estas naciones son rebeldes a Dios. Estas naciones son naciones impías y han obrado impiedad. Y déjame decirle, mis hermanos, no solamente el salmista está pidiendo el juicio de Babilonia. Él está pidiendo el juicio también de aquellas naciones que han visto su destrucción, han visto su devastación y se han burlado de ellos. Él los llama vecinos, los llamó vecinos en el versículo 4 y los vuelve a llamar vecinos en el versículo 12. Y él está pidiendo juicio para estos vecinos también, por cuanto no temen a Dios. Mis hermanos, el no conocer a Dios es razón suficiente para ser receptores de su completa ira. Dios juzgará, y el salmista nos lo recuerda, Dios juzgará a aquellos que no invocan su nombre, a aquellos que se han rebelado en su contra de manera obstinada. Y yo quiero hacer un alto aquí. Quizás no sé cuántos están aquí que no conocen al Señor. Gracias al Señor yo no tengo ese conocimiento. Nadie puede decir, me lo estás diciendo a mí porque me conoces. No, yo soy bastante malo para reconocer la gente. Pero la verdad es que si tú no has conocido al Señor, que si en tu rebeldía y en tu dureza de corazón tú no has invocado el nombre de Dios para perdón de tus pecados, el resultado final será la ira de Dios sobre ti y tu destrucción. Este es un cuadro que no hay forma de pintarlo bonito. No hay forma que yo te pueda decir en palabras bonitas que al final de tu vida Dios te va a juzgar y vas a estar por la eternidad separado de Él. Pero ¿saben qué? Es la realidad. Y por amor a ti en esta mañana, yo te lo tengo que decir. Si yo escondiera eso, primero, yo no sería un predicador de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, a mí no me interesaría tu alma. Pero como eso es una verdad que tú necesitas saber, más que cualquier otra verdad en el mundo, yo tengo que mostrártela. Y Dios te la muestra en su palabra. ¿Cuál es la manera en escapar de esa ira? Invoca el nombre de Dios,
reconoce tus pecados, arrepiéntete de ellos y cree en Jesucristo como tu Señor. Esa es la manera. Así que, si Dios está hablando a tu vida por medio de su palabra y por medio de su Espíritu en esta mañana, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Es la única manera. Esta no es la noticia de los atajos. Aquí no hay atajos. Aquí hay un solo camino y es recto. Es la puerta estrecha, pero que lleva a la salvación. Hermanos, muchas veces la obstinación y el rechazo a Dios por parte de las personas va a hacerse manifiesta en contra del pueblo de Dios. Como las personas a veces odian a Dios, los receptores de ese odio muchas veces, ¿ustedes saben quiénes son? Nosotros. A lo largo de la historia, si usted tiene buena memoria, no hay nada que se ha tratado de destruir con más fuerza que la iglesia del Señor. Muchísimos se han levantado para tratar de aplastar la obra de Dios. Pero usted sabe qué? Que no pierdan más el tiempo. No lo van a poder lograr. No lo van a poder lograr. Esta es una nación que quedó devastada. Fueron extranjeros a un pueblo pagano. Providencialmente después de 70 años. En el tiempo de Dios, Dios les redime de la esclavitud y ellos regresan. Muchos se han levantado contra la iglesia, han tratado de aplastarla, han pensado que la han reducido a ruinas. Los otros días escuché un corto video, de un testimonio de hermano Luis, soy malo para los nombres, González Peña, como siempre le conocimos cariñosamente. Luis Manuel González Peña, gracias hermano. Alguien le dijo a este hombre, un funcionario le dijo a este hombre, Peña, en 50 años, eso fue en el año 61 o 62, Peña, en 50 años, en Cuba no va a haber iglesia. Y Peña le dijo, se equivoca, magistrado. Por 2000 años han tratado de destruirla y no han podido. Hace más de 50 años eso, mis hermanos. Y mírenos aquí. Y vaya por aquí, y vaya por allá, y vaya a otro pueblo, y vaya allá, y vaya... Y Cuba está llena de creyentes y de iglesias que predican el Evangelio del Señor. El año pasado fue el récord mayor en la Convención Bautista Oriental de bautizados en la historia. La obra del Señor continúa adelante, mis hermanos. Aun cuando está llena de enemigos, aun cuando el odio y la rebeldía contra Dios se hace manifiesta contra la iglesia del Señor, sepamos eso. Clamemos al Señor para que Él haga justicia. Esto es lo que el salmista está haciendo aquí, mis hermanos. Mis hermanos, en los versos del 8 al 10 hay una súplica por la ayuda, la liberación y el perdón de Dios y también por su venganza. El salmista está diciendo, ya nos ha juzgado, por favor ven ahora y socórrenos. Y él está ahí haciendo algo interesante, mis hermanos. Verso 9. Él da las razones. Y él dice, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Mis hermanos, el salmista no está clamando a Dios para ser librado por los méritos del pueblo. Él no está apelando a cómo ellos son buena gente y a cómo ellos viven perfectamente para Dios. No.
De hecho, el salmista no está recriminándole a Dios su juicio sobre ellos. El salmista está apelando a la gloria del nombre de Dios y al amor que Dios tiene por su propio nombre. Cuando nosotros entendemos cómo Dios ha obrado en nosotros la salvación, entendemos que Dios no nos salva por nuestros méritos porque no tenemos ninguno. Yo le decía algo a alguien en estos días que me escribía y él me decía esto y yo le decía, sí, te equivocas, tenemos un mérito. Y él se quedaba asombrado y me puso un sticker de los ojos bien abiertos así. Y yo le dije, el mérito que nosotros tenemos es lo pecadores que somos. Ese es el único mérito que tenemos en nuestra salvación. Los pecadores, los injustos que nosotros somos. Y ahorita leíamos en el devocional cómo en Efesios capítulo 1 Pablo decía o describía esa gran misericordia y esa gran gracia que Dios ha derramado por su iglesia en Cristo para la alabanza de la gloria de su nombre. Así que a eso es a lo que el salmista está invocando en esta oración. No por nosotros, Señor. Líbranos por lo grande que es tu nombre. Líbranos, Señor, por amor a tu gran nombre. No en base a lo que nosotros somos. Hemos pecado, como decía esta canción que cantábamos ahorita. Nos apartamos de ti. Esa es la realidad nuestra. Esa es la realidad de este pueblo. Pero, Señor, necesitamos ser librados, ser salvados por la gloria de tu nombre. Por tu mano, por tu gracia, por tu misericordia. Y a eso es a lo que apela el salmista aquí, mis hermanos. No merecemos la salvación. No merecemos el perdón. Porque lo que nosotros somos es merecedor de otra cosa. De la ira de Dios, del juicio de Dios. Eso es lo que verdaderamente merecemos. Pero Dios, como también dice Pablo en Efesios 2, pero Dios, que rico en misericordia. Mis hermanos, Él ha hecho esta obra. Él redimió a su pueblo. Él nos ha redimido a nosotros, mis hermanos. En el verso 10 el salmista está pidiendo venganza. Y esta venganza es interesante porque él comienza diciendo en el verso 10, porque dirán las gentes. No está en pregunta eso. Es una afirmación, es algo que está pasando, que puede pasar. Porque dirán las gentes. Y aquí viene la pregunta. ¿Dónde está su Dios? El salmista está diciendo, Señor, muéstrales a esta gente que tú eres real por medio de tu venganza. Los vecinos que están mirando la devastación pudieran estar preguntándose, y este es el pueblo que dice que tiene un Dios poderoso y que dice que su Dios ha hecho esto. Y miren la calamidad tan grande. El salmista está diciendo, véngate de ellos, para que ellos verdaderamente conozcan que tú eres Dios. Que tú no quedes en afrenta. No nosotros. Que tú no quedes en afrenta. Es lo que está diciendo el salmista aquí. Sea notoria en la gente delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tu siervo que fue derramada. Mis hermanos, termina el salmo con una alabanza, pero también recordando este deseo de redención, de liberación, de venganza. Y el salmista dice, acuérdate de los presos, llega a ti el gemido de ellos, conforme a la grandeza y al poder de tu brazo, preserva a aquellos que han sido sentenciados a muerte. Señor, acuérdate de nuestra realidad. Míranos en nuestra realidad. Ayúdanos. Y devuelve a nuestros vecinos. Esta es la segunda vez que les dije que se mencionaba esto en el Salmo. En su seno 7 veces. Dice él, o pide el salmista aquí. 7 tantos, dice la Reina Valera, de su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová. No nos han deshonrado a nosotros, sino que te han deshonrado a ti. Mis hermanos, este es algo que me llamó la atención en este salmo.
el salmista está enfocado en cómo estas naciones, su vista está puesta en cómo estas naciones han pisoteado el nombre de Dios. Y él está pidiendo venganza por eso. Está pidiendo liberación para ellos. Él no se olvida de su realidad. Ellos están aplastados. Ellos necesitan la intervención de Dios. Pero cuando él habla de venganza, él está apoyando, fundamentando esta venganza en cómo estas naciones han despreciado a Dios. Y por ese desprecio a Dios han hecho todas estas cosas viles contra ellos, mis hermanos. Y mis hermanos, en varios de los salmos, ya hemos visto algunos de ellos, vamos a estar viendo peticiones como estas. Hay una petición del salmista que Dios obre juicio sobre naciones que han hecho daño al pueblo de Dios, sobre naciones que rechazan y son rebeldes a Dios. Y como siempre les he dicho, mis hermanos, pedir esto, pedir que Dios juzgue la injusticia y la impiedad, también es un acto piadoso. Si Dios quiere orar, tener misericordia de ellos, Dios tiene misericordia de ellos. Y nosotros estamos contentos y satisfechos porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero no hay nada malo en que nosotros pidamos a Dios que Él obre su justicia sobre aquellos que obran impiedad contra su nombre. Y esto es lo que está haciendo aquí el salmista. Termina el salmo en el verso 13, mis hermanos. Y hay un reconocimiento de pertenencia. Este es tu pueblo, Señor, dice el salmista. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Él reconoce que este pueblo que está en afrenta hoy es pueblo de Dios. Dios ha obrado en ellos. Dios los ha apartado para Él. Y esta es una expresión de confianza. Él está diciendo que ellos van a alabarle por siempre. Te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Dios nos va a librar. Él obrará esto. El salmista no dice cuándo, pero el salmista sabe que Dios lo hará. Y el salmista sabe que hay un pueblo que va a salir de este proceso, que va a alabar al Señor y que lo va a hacer de generación en generación. Mis hermanos, el resultado de la obra de Dios en nosotros, aún cuando Él obre disciplina o juicio en nosotros, tiene que ser ver la obra de Dios en nosotros, ver cómo Dios nos ha santificado en este proceso duro y difícil y alabarle por siempre. Dios nos ha salvado. Él nos ha disciplinado por nuestro pecado, pero Él está obrando santificación en nosotros. Esa disciplina y ese juicio es para nuestro bien. Y debe haber alabanza en nuestra boca para el Señor. Qué interesante. Vamos a Apocalipsis 19. Lo que el salmista está describiendo en el verso 2 y verso 3. Lo que Jeremías está describiendo en el capítulo 7 y inicio del capítulo 8. Cómo el pueblo de Dios está tirado por montones, muerto en el campo. Las aves del cielo lo están comiendo. Las bestias de la tierra están alimentándose de ellos. Apocalipsis narra la misma imagen. Pero ya no es el pueblo de Dios el que está ahí. Verso 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Y qué hay en la mesa? Para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Mis hermanos, allá hay una imagen, y esta muestra de personas, o este grupo de personas que está mostrándose aquí, son los enemigos de Dios, que el Cordero victorioso está juzgando. Qué interesante. Las aves están siendo llamadas
para que se alimenten de la carne de esta gente. Mis hermanos, el juicio, la disciplina, la tribulación del pueblo de Dios es momentánea. Pero ¿saben qué? Nuestro Rey Jesucristo venció. Y un día Él va a juzgar de esta manera a todos aquellos que se levanten contra Él y contra su iglesia. Y nosotros vamos a ser espectadores de este banquete. Eso es lo que Apocalipsis 19 nos está enseñando. Yo no sé usted, pero esta imagen de Apocalipsis 19 para mí es preciosa cuando la comparo con la imagen de Salmo 79, Jeremías 7. Sí, el pueblo de Dios está siendo abrumado por un tiempo. Está sufriendo de manos impías, pero no para siempre. Jesús se va a levantar y va a juzgar a todos aquellos que se han rebelado contra Él en todas las generaciones. Y nosotros vamos a ser espectadores de este juicio y espectadores de esta gran victoria de nuestro Rey. Y por eso damos gracias al Señor, mis hermanos. Hermanos, quería concluir con esta imagen y concluir también con el argumento, la verdad. Cuando vemos esto, podemos recordar que podemos clamar a Dios en arrepentimiento ante su disciplina mientras Él juzga a nuestros opresores. Clamemos a Dios en arrepentimiento ante su disciplina mientras juzga a nuestros opresores. Él disciplina a su pueblo, Él obra para santificación de su pueblo y Él juzga también a aquellos que se levantan en su contra y en contra de su pueblo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, mis hermanos.